Clara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de luchas sangrientas se venga de un hombre la ley patronal. Preguntas de un obrero que lee. Un podcast de historia sobre la clase trabajadora. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Preguntas de un obrero que lee. Hoy estaremos hablando sobre la clase trabajadora en la experiencia de Santa Fe, y para ello nos acompaña Andrea Solfranco. Andrea es profesora de Historia, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Es miembro colaborador del proyecto Curso de Acción para la Investigación y Desarrollo, denominado La Construcción del Estado y la Política en la Argentina. Actores, identidades y culturas políticas, siglo XIX-XXI. También es becaria doctoral por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, radicado en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, el IUCSO, radicado en la Universidad Nacional del Litoral con el proyecto La Condición Trabajadora en la Ciudad de Santa Fe y sus disposiciones estructurales 1904, 1919, 1921. Hola Andrea, bienvenida. Hola Carlos, gracias por la invitación y por convocarme. No, por favor, un placer tenerte acá. Bueno, para comenzar, caracterizar un poco, ¿no?, cómo estaba conformado este mercado de trabajo en sentido amplio en la ciudad de Santa Fe en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? En una ciudad que tiene una larga trayectoria que hunde raíces en un pasado colonial, inclusive para el territorio de lo que después sería la Argentina, pero que, bueno, como sabemos, pasada la experiencia de Caseros, se empiezan a dar ciertas aperturas de mercados de trabajo en todo el territorio, o por lo menos lo que por entonces constituía parte del territorio de lo que sería Argentina, y Santa Fe no va a ser la excepción en este sentido. Conocer un poco, bueno, quiénes habitaban, quiénes eran esa mano de obra de esta Santa Fe que está cambiando aceleradamente. Bueno, te comento que Santa Fe tiene una particularidad respecto de los otros casos o experiencias que se fueron abordando a lo largo de los podcasts, y particularmente del caso de tal vez de Rosario y Buenos Aires, que son como los casos más estudiados o más sobresalientes del periodo en estudio. Y es, en primer lugar, que es una ciudad que está rodeada por ríos. ¿Sí? Al oeste el río Salado, y al este contamos con el riacho Santa Fe y el río Paraná. Lo cual eso, digamos, va a marcar a lo largo de todo el periodo bajo estudio los procesos, primero, bueno, las características del mercado de trabajo, como vos bien mencionás, pero también estos procesos de identificación y lucha de los trabajadores. Además de esa característica, presenta otra que tiene que ver con el diseño, digamos, o la organización urbana, espacial de la ciudad misma, que está conformada por un ejido urbano y por una periferia suburbana, que es lo que hoy conocemos como la zona de la costa, Colastiné Norte, y San José del Rincón. ¿Por qué digo esto? Porque el puerto que se va a instalar allí en Colastiné a partir de 1886 va a jugar un papel importante, es decir, el río jugó un papel muy importante en la estructuración del eje ferroportuario, ¿sí? como primer gran eje económico que va a absorber la mano de obra, y porque en segundo lugar ese puerto, ¿sí? que es un puerto por sus características naturales de ultramar, a principios del siglo XX se va a trasladar, ¿sí? al ejido urbano de la ciudad de Santa Fe hacia 1911, en el emplazamiento que actualmente se lo conoce, y eso va a dar dinamismo a la otra, digamos, gran característica del mercado de trabajo, que tiene que ver con la proliferación de pequeñas unidades productivas, al igual que Rosario en este sentido, por un lado vinculadas al eje ferroportuario, ¿sí? Vamos a tener agencias de transporte, agencias marítimas, talleres mecánicos, hojalaterías, pero también y principalmente, que esto es lo que va a dinamizar el mercado de trabajo, pequeñas unidades productivas vinculadas a la satisfacción de necesidades de consumo interno inmediata, fundamentalmente a tres actividades principales, que son la alimentación, el vestido y la construcción. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de un mercado,
¿sí? No sé si más podemos hablar en términos más bien generales de un mercado, pero estamos hablando de mercados, podríamos decir, o un mercado con características muy heterogéneas dinamizados por estos tres elementos: eje ferroportuario, actividades subsidiarias del eje ferroportuario en pequeñas unidades productivas, y pequeñas unidades productivas vinculadas a la satisfacción de necesidades del consumo local. Claro. Y en este sentido, esta masa trabajadora que se va distribuyendo en todas estas diferentes ramas que vos mencionabas, ¿cuál es su condición, si se quiere, más étnica? ¿Es producto de la migración de ultramarina? ¿Es una población más bien que ya venía habitando la ciudad y por tasa de crecimiento vegetativa simplemente se impone y ya está en la zona? ¿Es población indígena? ¿Cómo es un poco esa situación? Bueno, la población de Santa Fe es la segunda población más importante de la provincia, siguiendo a Rosario. Y, por ejemplo, entre 1904 y 1903 tiene un crecimiento relativo aproximadamente del 64%, es decir, un crecimiento bastante interesante. De ese 64%, el 21% entre 1902 y 1914, más o menos la inmigración va a aportar el 21%, es decir, un tercio de esa población, ¿sí? O sea que el componente inmigratorio es muy importante. Después, digamos, para poder analizar el componente migratorio o el componente étnico de la clase trabajadora o de la fuerza de trabajo, hay que recorrer, digamos, el mercado de trabajo por ramas de actividad, ¿sí? Por ejemplo, en el ferrocarril francés, ¿sí?, que uno tendería a pensar que la mayoría de la mano de obra es inmigrante por la necesidad de trabajo calificado que se requiere o por ser de capitales franceses, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los trabajadores eran argentinos. Claramente hay que hacer una salvedad de que muchos de esos trabajadores argentinos eran hijos de inmigrantes, de franceses, italianos, que vivían en el ferrocarril. Pero, digamos, depende de la rama de actividad, ¿sí? Uno puede, digamos, ese porcentaje va variando y no se puede hacer un análisis general diciendo, bueno, no, hay mayor cantidad de inmigrantes que argentinos, sino que hay un gran componente de mano de obra del país, ¿sí? Pero no se puede negar que otro gran componente es la inmigración y que por lo general están ocupando puestos calificados, ¿sí? Es decir, en el ferrocarril, si bien la mayoría era natural, por ejemplo, o argentino, los italianos y los franceses ocupaban puestos calificados. Lo mismo sucede en algunos ramos más específicos que tienen que ver con oficios, ¿sí? Pero por ejemplo en la sociedad de ajustadores, torneros y anexos también la mayoría son inmigrantes. Los panaderos, algunos panaderos van a ser mayoritariamente italianos, muchos comerciantes españoles. Es decir, uno tiene que ir recorriendo por rama de actividad para poder ver el porcentaje de composición de la misma. Pero no podemos negar que un importante porcentaje es migrante. Inmigrante. Claro. Claro, un poquito de las dos, ¿no? Sí. Creo que se da siempre esta idea, a veces la confusión, por este problema metodológico a la hora de mirar los casos, digamos, ¿no? Rosario, Buenos Aires tienen algunos puntos más en común en términos de una muy alta tasa de inmigración que ronda el 50%. Sí. Santa Fe, vos planteás, está más cerca del 20 y algo, con lo cual es menor, no deja de ser importante de todos modos, pero están a veces estos imaginarios de la pampa gringa, digamos, ¿no? De, bueno, todas las zonas de las colonias y Santa Fe entrarían como en la misma dinámica y claramente no, digamos, ¿no? Santa Fe tiene una enorme cantidad también de mano de obra que es del país, como se le decía en la época, o que es nativa, no necesariamente es abrumadoramente inmigrante en todos los lugares, sino como vos planteabas, habría que analizar caso por caso, rubro por rubro. Sí, también, digamos, por ahí hay que reparar en dos cuestiones más.
esto que vos mencionás bien de la Pampa gringa, bueno, ¿a dónde se insertaban esos inmigrantes también? Porque no todos eran trabajadores. Digo, en el caso de la inmigración francesa, la mayoría de los digamos, en un documento que encontré en la Alianza Francesa, ellos plantean que vienen a Argentina a hacer lo mismo que hacían en Francia, ¿sí? Digamos, ocupaban puestos jerárquicos en el ferrocarril o ocupaban, o sea, tenían grandes casas comerciales, digo, farmacias, joyerías, entonces ver ahí esa inmigración, dónde está también, dónde fue absorbido, dónde se ubicó en la estructura productiva. Eso por un lado. Y después, por otro lado, cuando pensamos de la mano de obra migrante, también hay que reparar en la mano de obra interna, ¿no? Una mano de obra interna que por momentos es muy volátil y que también eso, digamos, muchas veces no reparamos en ver ese componente interno, pero que se mueve constantemente en la composición de la clase trabajadora. Claro, exactamente. Y en esa clave, Andrea, consultarte, ¿cuándo se hace más notorio, cuándo encontrás los primeros elementos para decir, bueno, acá ya más que una masa trabajadora inorgánica o compleja, empezamos a ver una clase trabajadora definida que se autopercibe como tal, que empieza a dar sus primeras manifestaciones de lucha para con esa otra clase poseedora de los medios de producción, digamos, ¿cuándo esta clase se vuelve notoria o visible en la ciudad de Santa Fe? Bueno, a ver, en la ciudad de Santa Fe uno puede ver, digamos, como unos primeros elementos de organización de la clase a fines del siglo XIX, cuando se empiezan a organizar las asociaciones de ayuda mutua, ¿sí? Puntualmente las sociedades de socorros mutuos. Eso hacia fines del siglo XIX, a partir más o menos de 1896. Pero, digamos, si uno quiere pensar en asociaciones ya más bien de tipo obreras organizadas en torno a condiciones de mediaciones laborales, uno ya tiene que pensar en principios del siglo XX, fundamentalmente 1903, 1904. La coyuntura de 1903 en Santa Fe es particularmente crítica. Uno puede observarla en los numerosos petitorios que le hacen, por ejemplo, los carreros autónomos a la Municipalidad de Santa Fe, ¿no? O los trabajadores del mercado, los feriantes del mercado central a la Municipalidad de Santa Fe. Digo, una crisis que está atravesando a todos los sectores sociales, y en 1903, en 1904 fundamentalmente estalla esa coyuntura de crisis, y particularmente en Santa Fe surgen múltiples asociaciones de oficios, ¿sí?, vinculadas al mercado interno, o a estas necesidades que yo te planteaba, esa satisfacción de necesidades del mercado interno que yo te planteaba anteriormente, digo, panaderos, fideleros, cigarreros, pintores, albañiles, que forman sus sociedades, muchas son sociedades de resistencia, y que además se afilian a la FOS, que es la Federación Obrera Santafesina, que se crea en octubre de ese año. Yo creo, digamos, que si bien hay ya rasgos, indicios de asociacionismo, ¿no? Esto de pensar una organización que pueda brindar ayuda, ¿no?, a los trabajadores con servicios de salud, de medicina, de algún tipo de reparo económico en caso de ser despedido, quedarse sin trabajo. Pero, digamos, estas sociedades más organizadas en torno a las condiciones laborales, de mediar con el patrón, surgen a principios del siglo XX. Claro, y en ese sentido, ¿cómo dialoga esto? Porque esto se ha instalado mucho en la historiografía que estudia justamente este periodo, la idea un tanto a veces evolucionista, digamos, sí, ¿no? Desde las asociaciones de ayuda mutua se pasa a aprender la lógica del asociacionismo de tipo sindical o gremial, como si fuese una escala, digamos, ¿no? Un paso necesario de una hacia la otra. En Santa Fe, ¿cómo opera un poco esto? Y en Santa Fe, digamos, por lo que pudimos trabajar con Josefina Duarte,
es que este tipo de asociacionismo, ¿no? de la ayuda mutua, que después pasa a un asociacionismo más de tipo gremial o sindicalista obrero, en Santa Fe coexisten, porque podemos, digamos, identificar, como yo te decía, asociaciones de ayuda mutua, asociaciones de mediaciones laborales federadas, como todas estas que yo te iba mencionando, y también asociaciones de mediación de condiciones laborales, pero que son independientes, que no están federadas a la FOS, y que tienen que ver ya con, a ver, ¿por qué no están federadas? Porque pertenecen a sectores económicos, a sectores de trabajadores cuyo posicionamiento en la estructura económica es de mucho peso, como por ejemplo los portuarios, los ferrocarrileros. Entonces, pueden mantenerse independientes, a diferencia de estos sectores que son autónomos, que operan en pequeñas unidades productivas, digamos, también forman parte de estas asociaciones independientes, trabajadores de grandes unidades productivas. Entonces ahí vemos, de alguna manera, si uno quiere simplificar, tres tipos de asociacionismo que coexisten, ¿sí? Desde el 1896 hasta casi entrando la década del 30, van coexistiendo. No digo que permanezcan en el tiempo, pero que sus etapas o sus fechas de creación, de surgimiento o de consolidación, cristalización, se van superponiendo. Claro, desde luego, desde luego. Eso es algo muy interesante para pensar y también romper con ciertos sentidos comunes, ¿no? Donde se ve algo como la etapa necesaria que da paso hacia otra y, bueno, poder pensar que, bueno, que la clase en realidad es bastante más compleja en sí, incluso, digamos, experiencia. Perdón, cuando vos me planteabas esto de desde cuándo uno puede pensar la clase, ¿no? Yo te mencionaba la creación de la FOS en 1904, pero en 1903, por ejemplo, se funda el Centro de Estudios Obreros Sociales, ¿sí? Digamos que es previo, digamos, un espacio de socialización del anarquismo, y es previo a la FOS, ¿sí? Digo, entonces ahí uno puede ver indicios de organización, de identificación, incluso de lucha, porque ese va a ser un espacio en donde se juntan los trabajadores sácratas en asambleas, en reuniones. Entonces, y es anterior a la creación de muchos gremios, primero de oficio, y segundo a la federación, digamos, de esos gremios, ¿sí? Entonces, incluso, digo, la idea de pensar la lucha solamente asociada a momentos de huelga o al surgimiento, o la organización asociada a la organización en gremios, ¿sí? Puede verse matizada con estos espacios o con otras formas de lucha. Claro, totalmente. Y que por lo general, como vos bien remarcabas, suelen ser experiencias previas que van configurando obviamente la posibilidad de contactar a gente de otros sectores productivos, de otras regiones. En ese sentido, pienso, vos arrancabas la intervención al inicio, marcando algo singular y entiendo clave para pensar la experiencia de Santa Fe, que es la fragmentación territorial por la cuestión hídrica, digamos, ¿no? Es una ciudad que está rodeada de una condición que no la tienen todas por igual, y en ese sentido, ¿qué rol cumple esa espacialidad, pensar Colastiné, la fragmentación que tienen los ríos en la ciudad, para pensar la clase en términos de cómo se vinculan, eso los ayuda, los acerca, los aleja, ¿cómo se da un poco eso? Sí, digamos, es un poco por momentos un atenuante, digamos, de alguna manera. A ver, durante la primera década del siglo XX, sí, el anarquismo es como la corriente ideológica que más peso tiene en Santa Fe. Y digamos, uno de los espacios en donde va a concentrar su actividad es en Colastiné, ¿sí? Con los conflictos de la cigarrería la asturiana, con los conflictos de la Sociedad de Estibadores Unidos. Ese va a ser un espacio, digamos, de fuerte presencia anarquista, vinculada, bueno, a los trabajadores marítimos, ¿sí? Que están, por lo general, que están en tierra, ¿no? Porque están vinculados a los estibadores. Pero, sin embargo, digamos, las inundaciones son un motivo, por ejemplo, en ese sentido, digo, bueno, dentro de la actividad anarquista, las inundaciones son un motivo que los llevan a protestar o a reclamar mejores condiciones laborales, así como también, bueno, el peso de la bolsa, ya lo sabemos, lo mencionaba Vialet Macé, el peso de la bolsa, el peligro, ¿no?, de la planchada, digo.
esas condiciones de trabajo los unen, pero por otro lado, cuando el puerto se traslada, ¿sí? Y queda arraigado en el ejido urbano ya a partir de 1911, el anarquismo pierde articulación, se desarticula, y es cuando unos años más tarde el socialismo va a ser el que empieza a tener más presencia en la ciudad. Es decir, digo, por momentos, digamos, las condiciones laborales en ese espacio particular con esas características, ¿no? Donde lo marítimo estaba estructurando la actividad del área, los une, pero por otro lado, cuando esa actividad es desarticulada o esa espacialidad es desarticulada, bueno, hace que, junto a otras coyunturas, por supuesto, el anarquismo en la ciudad pierda articulación, capacidad de articulación entre los trabajadores. Claro, claro. Antes de pasar un poco a pensar estas corrientes ideológicas, ¿no? Que van a vertebrar desde luego la organización y van a ser un puntapié clave, ¿no? En ella, sí consultarte un poco cómo se da la conflictividad en esta Santa Fe de principios del siglo XX. ¿Cuáles son aquellos principales hitos o conflictos que articulan a la clase y que también de alguna manera la empujan a organizarse en gremios, a acercarse a la posibilidad de crear una federación como va a ser la FOS? ¿Qué está pasando para que todo eso esté sucediendo? Sí, a ver, a principio, ahí digamos marcar dos cosas. Que el ciclo de conflictividad, bueno, va a estar marcado muy, digamos, a la actividad anarquista. Digo de conflictividad por lo general, si nos apegamos a las periodizaciones tradicionales, ¿no? Y muy atravesados por las huelgas generales, ¿sí? Por lo general Santa Fe y Rosario van a dialogar mucho en la adhesión a las huelgas generales o a huelgas de Rosario donde Santa Fe se adhiere. Por lo general, a principios del siglo XX en Santa Fe van a estar motivadas o motorizadas por la FOS o por gremios de la FOS, ¿sí? Hay un fuerte ciclo de conflictividad, 1904-1905. Pareciera que hay un aplacamiento de esa conflictividad porque no encontramos huelgas hasta mediando la década del 10, ¿sí? Hasta las huelgas generales. Sin embargo, hay muchos hitos de conflictividad que no son huelgas que sostienen movilizada y organizada a la clase trabajadora, ¿sí? Digo, permanentes meetings, asambleas. Bueno, hemos encontrado muchos ejemplos, las marchas de los 1 de mayo, ¿sí? Que son fundamentales, conferencias. Entonces, y que es interesante porque digamos, no es que aparecen solamente en el intermedio, pero se sostienen, ¿sí? Uno puede ver ese tipo de lucha o de manifestación a lo largo de toda la década. Uno lo puede ver más constante a lo largo de toda la época, que bueno, podrá, digamos, depender de la capacidad de movilización que tengan los sindicatos o los gremios en ese momento, pero vemos que es una estrategia porque congregan a muchos trabajadores, ¿sí? Digo, a ver, 200, 600 trabajadores, algunos 2.000 trabajadores, que es un montón, digo, pero pensando en la cantidad de trabajadores agremiados, porque hay que tener en cuenta que Santa Fe tiene una gran proporción de trabajadores autónomos, muchos que están agremiados, ¿sí? Como los lecheros, pero muchos otros no, ¿sí? Y que peticionan con el Estado municipal, litigan con el Estado municipal. Entonces, digo, de la proporción de trabajadores agremiados, 200 trabajadores en un mitin o en una marcha o en una conferencia es mucho, ¿sí? Entonces, digo, hay un gran ciclo de conflictividad al inicio de la década, fomentado por la FOS, o no fomentado, sino fogoneado o articulado por la FOS, y una gran cantidad de formas de manifestación y lucha que se sostienen a lo largo del tiempo, como estas que te iba mostrando, que bueno, abonan un poco esta idea que vos trabajás para Rosario de pensar el concepto de desmovilización. En realidad uno tendría que pensar el concepto de movilización en términos más amplios y no solamente en los términos de lucha. Tal cual, en ese sentido. Claro, hay como cierta tendencia o vicio historiográfico de que, bueno, encontramos a la clase cuando lucha, digamos, cuando hay huelga, sin lugar a dudas. Claro,
Tal cual, tal cual. Y si bien eso es un indicador, desde luego, clave para pensar la clase, no es el único, digamos, porque acá se articula con un problema que imagino, y paso a consultarte, debe ser muy presente también, debe estar muy presente en Santa Fe, que es la dificultad de encontrar a los trabajadores con la escasez de fuentes que suele haber conforme uno se va alejando concéntricamente de Buenos Aires, Sí. digamos, ¿no? Donde uno, bueno, si uno quiere estudiar a la clase solo a través de las huelgas, bueno, llega un punto donde le quedan los baches en blanco, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? No hay huelgas, no hay clase. Sí, claro. ¿Cómo está esa situación para allá? No, bueno, está igual que en todos lados, creo, porque en general no hay una tradición de archivo, me parece, en Argentina, digamos, en general, no hay una tradición de archivo y menos de estos sectores. No podemos solo achacar el problema de la escasez de fuentes a la propensión de la clase trabajadora a producir fuentes escritas o no. Me parece que ese no es el único problema. No hay una tradición de archivo, hubo destrucción de mucha documentación, otra que, bueno, no se conserva en las condiciones que se merecen este tipo de documentos. Por otro lado, hay mucha dispersión. Acá en Santa Fe lo que sucede es mucha dispersión, no hay un solo lugar donde uno pueda consultar documentación. Bueno, ni hablar al ser estos gremios tan pequeños y no tener la otra particularidad que tienen los gremios, sobre todo los que estaban federados en la FOS, es que no tienen un local físico. Todos participaban o utilizaban el local de la FOS, que quedaba por calle San Martín, a la vuelta del Centro de Estudios Obreros y Sociales. Entonces esa documentación, en el caso de que hubiese habido algo, no existe, no accedemos. Así que, digamos, la reconstruimos lateralmente, por decirlo de alguna manera, a través de la prensa, a través de los expedientes del Poder Ejecutivo Municipal, que ese es un archivo de reciente aparición, donde hay muchísima documentación como por ejemplo en el caso de esto de los trabajadores autónomos, muchos pliegos, muchas peticiones, hay muchos donde salen ahora presupuestos o pliegos de condiciones. Entonces eso nos permite ir conociendo nombres y apellidos, que me parece un recurso súper valioso, que por lo general la historia de los trabajadores suele ser muy anónima. Bueno, este archivo nos está dando la posibilidad de conocer a los trabajadores con nombres y apellidos, localizarlos en el plano de la ciudad, lo cual también es un aporte bastante importante. Pero muy, muy lateralmente, siempre tenemos que consultar muchas fuentes, triangular mucho dato para poder decir cosas, viste, como ir reconstruyendo de a poquito, muy a lo Ginsburg, pedacitos de esta clase trabajadora. Totalmente, y en ese sentido pensaba, bueno, cómo de alguna manera hay algo de lo analítico y algo de lo metodológico en correrse de la búsqueda de la huelga, porque, bueno, justamente la dificultad de acceder a la clase te obliga a mirar otro tipo de repertorios de acción de la clase, pero al mismo tiempo también la necesidad de articular, triangular, como decías vos, otras fuentes también hace que no haya otra alternativa, ¿no? Y de alguna manera se retroalimenta esto, que colabora en una perspectiva más amplia que ayuda a mirar la clase a un nivel mucho más al ras del suelo, o inclusive esto que vos decías recién, que me parece importantísimo, reponer la identidad de estos trabajadores, digamos, ¿no? Algo que muchas veces se pierde, y bueno, hablamos de la clase. Bueno, la clase pueden ser 10 tipos, 150, mujeres, varones, siempre en ese anonimato, en esa sombra, y poder reponer, así sea poquito, o un par de nombres, bueno, es resituarlos también en la historia con nombre y apellido, con lo importante que eso es para sectores subalternos que no suelen gozar de la preocupación de los archivos, digamos, ¿no? Algo que nos suele pasar siempre. Andrea, como para ir cerrando, consultarte un poco, vos habías adelantado un poco anteriormente, cómo se da la situación a nivel más ideológico, digamos. Sabemos que el anarquismo obviamente es un actor fundamental, pero ¿cómo dialoga con otros? Bueno, sí, como te mencionaba anteriormente, en la primera década del 10 hace pie el anarquismo en Santa Fe y va a estar a cargo de la conducción gremial de Santa Fe hasta 1907, es decir, tiene una corta experiencia,
a través de la FOS, ¿no? Porque, digamos, se organiza en 1904 y en 1907 se disuelve. Sin embargo, el Centro de Estudios Obreros y Sociales que mencionábamos anteriormente, que se crea en 1903, en 1910, con la represión por el centenario, por las actividades del centenario, se disuelve, se cierra y reabre como la Biblioteca Emil Solá. Y ese, digamos, va a ser el centro un poco de irradiación de la actividad anarquista en Santa Fe. Es decir, bueno, entonces la conducción gremial de 1904 a 1907 va a estar a cargo la va a llevar adelante, va a liderarla el anarquismo, y después se resignifica esta actividad ácrata a través del Centro de Estudios Obreros y Sociales y la Biblioteca Popular Emil Solá, que digamos va a tener una larga trayectoria y un papel muy importante en el sostenimiento de la actividad y de la propaganda ácrata. Y el socialismo, digamos, va a hacer pie en la ciudad, más bien ya a partir de, digamos, hay como distintos indicios, ¿no? Empieza en 1912 con la gente de la vanguardia en Santa Fe, es decir, vuelve a tener un agente, la vanguardia en Santa Fe, un poco con las consecuencias del reacomodamiento del sistema político provincial, ¿sí? En 1912, tras la sanción de la ley Sáenz Peña, y con el Congreso Constitutivo de la Federación Socialista Santafesina. Digamos, ahí, ya en 1914, el socialismo hace pie, pero ya interpelando primero a otro sector político, a otros... va a interpelar al poder político, a diferencia de la FOS, que interpela a los patrones, y eso se ve puesto de manifiesto, por ejemplo, en las manifestaciones del 1 de mayo, donde las marchas pasan por lugares centrales como la Bolsa de Comercio o por enfrente de alguna fábrica particular que esté en conflicto en ese momento, como los trabajadores de la cigarrería La Asturiana, digamos, no sé, se centralizan en la Plaza España y van hasta el local de la FOS o del CEOS o viceversa. Bueno, ya el socialismo, digamos, cambia el recorrido de estas manifestaciones y, por ejemplo, la marcha por el 1 de mayo va a terminar en la Plaza de Gobierno, ¿no? En clara interpelación del poder político, pero también van a participar de esos movimientos distintas identidades, no va a ser solamente obrera, ¿sí? Entonces hace pie el socialismo en Santa Fe, pero con una identidad más difusa, no solamente obrera, ¿sí? Interpelando a otros sectores que no son, en este caso, el patrón, el empleador, el burgués, ¿sí? Andrea, muchas gracias. No, gracias a vos. Hoy nos acompañó la historiadora Andrea Solfranco para pensar y problematizar a la clase en Santa Fe en sus orígenes. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio de Preguntas de un obrero que lee.